Buenos días, es 22 de marzo del 2012. Mi nombre es Eduardo Benavides y les agradezco. Visiten este sitio. Tembló en una vasta región del centro de México, con epicentro en Ometepec, Guerrero, y con una intensidad de 7.8, 7.6, 7.4. Parece que la cifra se ajustó a 7.4 de la escala de Richter, lo cual no deja de ser un temblor de los llamados fuertes. Pues he aquí un problema en una vasta región de México. No digo que es un problema del país, pero sí lo es un problema para toda la población, pues, puesto que todos tenemos familiares en la Ciudad de México, que es la ciudad de todos, de todo el país, la capital. Tembló el día 20 en la Ciudad de México. Bien, ese es el problema. Bueno, en sí el temblor no es un problema, el temblor son las afectaciones que puede tener un movimiento de estos, un movimiento de tierra, a las construcciones y a las personas y a sus bienes. Eso sí es un problema, que muera gente, que las construcciones se pierdan y que otros bienes también se pierdan por la destrucción de un terremoto. Y en este sitio de YouTube que yo estoy produciendo, eh, encontramos un problema y la solución, eh, en cómo sería la solución, en quién sería el indicado para implementar una solución y cuándo. Por eso este sitio se llama QCQC. ¿Qué, cómo, quién, cuándo? Bien, planteado el asunto del temblor, de los movimientos telúricos, de los terremotos, de los sismos, que para mí es todo sinónimos, planteado el asunto de los sismos, les habla, por cierto, alguien que es constructor. En el 85 vivió el terremoto en la Ciudad de México y participó mucho en los rescates y en los dictámenes periciales para las construcciones. Cuando se proyecta y cuando se diseña, cuando se construye en la Ciudad de México, siempre hay un capítulo en la revisión de los proyectos relativo a los sismos. Debo decir que en aquellos tiempos del 85 y mucho antes, desde mucho antes, el reglamento de construcciones para el Distrito Federal es de los mejores del mundo, es de los más completos y es referencia, por lo menos lo fue hace en aquellos años, para un libro que en mi tiempo era como de los importantes textos para los constructores y los arquitectos. Les llamábamos el Kidder Parker, porque los autores eran Kidder y era Parker. Pero el libro se llama Manual para el constructor y el arquitecto, algo así, Manual para el arquitecto y el constructor, por ahí. En ese libro, que es una cosa así tremenda, es un tabique que ahora parece que lo hicieron en 2 tomos, en ese libro se hace referencia al reglamento de la Ciudad de México como uno de los mejores. Y ha sido referencia para reglamentos como los que existen en Estados Unidos. Bueno, de manera que sé de lo que estoy hablando. He estado en mis proyectos atendiendo el problema de los movimientos de tierra,
Hay un capítulo entonces en la revisión de los proyectos que es revisión a sismos. O sea, las construcciones deben estar revisadas, bien calculadas para el efecto de los movimientos de tierra, telúricos. En este reglamento de la Ciudad de México, como en todos, quiero pensar, hay un índice, un coeficiente sísmico con una pequeña letra C. Ese coeficiente sísmico fue modificado a raíz del sismo del 85 para ser más exigente para el cálculo estructural, para las estructuras que se fuesen a construir en la Ciudad de México, resistentes a los sismos. Ese coeficiente sísmico entonces, que es una cifra menor a 1, se fue modificado. Ese coeficiente entra en las fórmulas de los cálculos estructurales y modifica la dosificación de varillas, de los concretos y de las formas geométricas inclusive de las construcciones. Hay una infinidad de aspectos que se tienen que cubrir en las construcciones para prevenir daños o fallas estructurales. La ubicación de los predios, el uso que se le va a dar, la forma geométrica, la altura de las construcciones, la calidad de los materiales, la dosificación o el armado de un concreto armado, la parte de las varillas, la colocación de las varillas, la resistencia del concreto, en fin, son muchos los aspectos, ¿no? Y las revisiones a los esfuerzos cortantes, a los esfuerzos flexionantes y a otros esfuerzos son obligados para construir. Entonces, la solución ante los sismos es una buena construcción de calidad, en donde se consideren los empujes, los accidentes, como una explosión, como un sismo, como un viento muy fuerte. Todo eso, esas fuerzas externas deben estar consideradas. Entonces, en la solución para prevenir daños en un sismo está muy importantemente la calidad de las construcciones. El reglamento de la Ciudad de México es de los mejores, es de los más exigentes para esta prevención. Ahora bien, eso es el qué. Sí, los sismos no los vamos a evitar, tampoco los vamos a predecir. Cuando mucho tenemos 50 segundos, 50 y tantos segundos para tomar alguna precaución, porque hay alarmas sísmicas cuando los sismos se originan en las costas de la República, en el Pacífico, en lo que es la falla de San Andrés o la de Cocos, no la de San Andrés porque la de San Andrés es allá hacia el noroeste, ¿no? En la placa de Cocos y la placa norteamericana, ahí hay una subducción, hay una fisura y es la que provoca. Cuando esto sucede allá a esos cientos de kilómetros, se activa una alarma en la Ciudad de México y en otras zonas para tener el tiempo a desalojar las construcciones, puesto que las ondas sísmicas tardan esos segundos en llegar hasta el Valle de México, entonces se tiene ese tiempo, ¿no? Entonces, el problema no es que tiemble, el problema es que las construcciones no estén adecuadas para resistir esos empujes, y en la Ciudad de México sí están adecuadas. Entonces, la solución es construir bien, construir con calidad. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, está el reglamento de construcciones, están las normas técnicas complementarias a ese reglamento que hay que cumplir con ellas. ¿Quién lo va a hacer? Los constructores.
los usuarios de los espacios tienen que exigir revisión a sus construcciones, por viejas que sean, deben de cumplir con los elementos de resistencia que el reglamento contempla. Y ¿cuándo se va a hacer? Bueno, pues cuando haya una construcción hay que revisar, las autoridades y el mismo constructor tienen que poner atención en que esto se vaya cumpliendo. Pero también en el cuándo es revisar todas las construcciones existentes, por añejas o viejas que sean, revisar que no hayan tenido daños, que hayan pasado la prueba de un sismo fuerte como el del 85, y en el caso de que haya alguna falla, bueno, tomar las medidas constructivas para reforzar, para modificar, para demoler, si es el caso, como fue en Nonualco, Tlatelolco, en la unidad de Nonualco, que hubo necesidad de demoler parte de las torres habitacionales. Esa parte que oscila fuera de los límites o de los márgenes permitidos y que fue derribada por el movimiento del 85. Entonces, ese es el problema, esa es la solución. Debemos estar tranquilos porque en la Ciudad de México los constructores son muy avesados, son muy talentosos y la población está muy entrenada, muy avistada en cuestiones, avispada en cuestiones de desalojar, de hacer simulacros, etc. Entonces, tranquilos, no pasa nada, estamos bien y que siga temblando. Hay que disfrutar el sangoloteo, como sea. Gracias por